Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy quería hablar de la comunicación y cómo construir relaciones saludables. ¿Qué papel juega la comunicación, ¿no? En la construcción de relaciones saludables y de un vínculo emocional efectivo? Como todos sabemos, las relaciones significativas y saludables se asientan sobre la base de una buena comunicación y una buena gestión de los conflictos, ¿no? Como base, ¿no? Del entendimiento mutuo. En el complejo entramado de las relaciones suelen surgir muchas dificultades, ¿no? Que tenemos que ir gestionando. Y hay una serie de estrategias que me gustaría comentar con vosotros a partir de ahora, ¿no? Que pueden hacer que establezcáis relaciones mucho más significativas, saludables, con un vínculo emocional mucho más fuerte, ¿no? Y mejore el entendimiento mutuo. En primer lugar, antes de contar de las herramientas, también quería comentarte que uno de los aspectos claves que se ha estudiado en el campo de la psicología, que influye mucho en el establecimiento de relaciones significativas y duraderas y un buen vínculo emocional, es el tema de la escucha activa, ¿no? Todos sabemos qué es la escucha activa o hemos escuchado hablar de ella, lo que pasa es que es verdad que a veces como que nos cuesta ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, por definirlo, ¿qué es la escucha activa? ¿No? Es un componente esencial en la comunicación e implica estar y prestar atención a la otra persona, a su lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Tener una mirada amplia para escuchar a la otra persona, ponernos en su lugar, ¿no? Y identificar no solo lo que nos está diciendo, sino también cómo nos lo está diciendo, qué sentimientos hay a la base y demás. Es fundamental que tengamos en cuenta que la escucha activa no solo mejora la comunicación entre las personas, sino mejora el establecimiento del vínculo afectivo con los otros, ¿no? Con lo cual es un factor significativo, ¿no? Para que tengamos en cuenta, ¿no? y nos trabajemos cómo estamos a nivel de escucha activa en nuestras relaciones y en nuestras interacciones sociales. Dicho esto, vamos a comentar 5 herramientas que creo que podéis poner en práctica en vuestro día a día y que van a hacer que la comunicación con vuestras personas allegadas, con vuestro entorno, mejore y podáis establecer relaciones mucho más significativas y duraderas, ¿no? La primera de ellas ya la hemos comentado, ¿no? Era la escucha activa. La escucha activa implica, os lo recuerdo, prestar atención a la persona que nos está hablando, a nuestro interlocutor, mirarle a los ojos, a sentir, tener cuidado en nuestro lenguaje corporal, parafrasear lo que está diciendo la otra persona, reflejar sus sentimientos. Esto hace que la persona, nuestro interlocutor, se sienta escuchado. La comunicación honesta y respetuosa como base tiene la escucha activa, ¿no? Es ese interés genuino por prestar atención al otro. La segunda de ellas es la comunicación clara y directa. Este es un aspecto que a veces en consulta cuesta mucho de trabajar porque surgen como muchas dificultades, ¿no? De cómo comunico mis pensamientos, mis necesidades, mis sentimientos, ¿no? Tengamos en cuenta que expresar nuestros pensamientos, sentimientos, necesidades de una forma clara y directa va a hacer que nuestro interlocutor se eviten malos entendidos, ¿no? En esas interacciones sociales, ¿no? Como os decía, comunicarnos de forma honesta va a hacer que nos entendamos todos muchísimo mejor. El tercero de ellos es la empatía y la comprensión. Todos sabemos lo que es la empatía, ¿no? Es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Entonces, cuando estamos teniendo una interacción, ponernos en los zapatos del otro, tratar de comprender qué nos está diciendo, cuáles son los sentimientos que hay a la base, nos va a ayudar a entenderlo muchísimo mejor y a establecer, ¿no? Una comunicación mucho más fluida y muchísimo más cercana. El cuarto de ellos es la resolución constructiva de conflictos. Muchas veces me encuentro a personas en consulta, ¿no? Que tratan de resolver los conflictos con una especie de actitud, ¿no? De perdedor-ganador. Establecer otra actitud, ¿no? De ganador-ganador va a hacer, ¿no? Que en vez de enfocarnos en aquello que nos aleja, nos enfoquemos en buscar soluciones, estrategias, que podamos llegar a acuerdos, ¿no? Y que ambas partes sintamos, ¿no? Que están siendo atendidas nuestras necesidades y que el otro las está teniendo en cuenta, ¿no? Buscar esas alternativas mutuas va a hacer que nos entendamos muchísimo mejor.
Y luego hay otros 3 aspectos más que quería comentaros que nos dan como esa especie de plus, ¿no? Nos proporcionan como más profundidad en la comunicación con los otros. El primero de ellos es tener mucho cuidado con nuestra comunicación no verbal, tener cuidado con nuestros gestos, nuestra postura, nuestro tono de voz, ¿no? Juegan un papel muy importante en la comunicación y podemos estar queriendo decir muchas cosas, ¿no? Con nuestro lenguaje no verbal. También tener en cuenta el lenguaje no verbal del otro, ¿no? La segunda de ellas es el lenguaje del amor, que lo llamamos muchas veces en consulta, me parece, a veces la gente se ríe, ¿no? Y más bien se trata, ¿no?, de identificar qué necesita el otro. Es decir, muchas personas para sentirse queridas necesitan palabras de afirmación, en cambio otras no necesitan palabras, necesitan muchas acciones, ¿no? Entonces, saber identificar qué necesita la otra persona, ¿no?, y actuar desde allí nos va a ayudar a establecer mucho más relaciones duraderas y un vínculo emocional mucho más saludable. Y por último, el manejo del estrés en la comunicación. El estrés es un factor que entorpece mucho la comunicación, ¿no? Entonces, identificar que estamos estresados o que la otra persona tiene signos de estrés, ¿no? Y desde ahí buscar estrategias para gestionarlo antes de, por ejemplo, intentar resolver un conflicto o intentar abordar una conversación que nos resulta un poco más complicada, es fundamental, ¿no? Entonces, cuidarnos en ese sentido, de decir, a ver, ¿qué necesito en este momento? Porque igual necesito trabajarme el estrés, cuidarme yo antes de abordar esta serie de cosas, nos va a ayudar sobre todo a evitar conflictos. Dicho esto, espero que estas estrategias te ayuden, ¿no?, en tu día a día a establecer relaciones mucho más saludables, con una comunicación mucho más afectiva con tu entorno y con la gente a la que quieres. Si tienes alguna estrategia más que utilices y que nos pueda ser útil, las puedes dejar en comentarios y cualquier duda que te surja también me la puedes dejar. Un abrazo.